Entonces, es eso, tengan el cuaderno, tengan para que estén y lo que la pastora les dijo, si no entienden al final, vamos a dar un espacio para las preguntas que tengan. Bueno, Padre de la Gloria, precioso Espíritu Santo de Dios, en este momento te entrego todo mi ser, todo mi intelecto, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, para enseñar a este pueblo, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Desde ya te pido, Espíritu Santo, Señor, que entres a cada casa, Señor, a cada hogar, a cada uno de los que están acá conectados, aún los que no se han podido conectar, Señor. Desde ya limpiamos los lugares, Señor, envío ángeles, ángeles ministradores y ángeles, Señor, para que les recuerden esta cita importante, Señor, contigo, en el poderoso nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, los aires ya fueron limpiados y descontaminados, Señor, para que cada uno de los que están acá entiendan lo que tú nos quieres hablar, de lo que tú tan abundantemente nos has dado desde que siempre, desde que nacimos, Señor, y no lo hemos podido atesorar, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Amén y amén. Bueno, pueblo de Dios, la primera clase se llama ¿Cómo ser abundantes? Para que la anoten. ¿Cómo ser abundantes? Eh, Voy a darles como una introducción eh, a, a esta palabra de cómo ser abundantes. Para nosotros poder ser abundantes, nosotros necesitamos primeramente para nosotros poder ser abundantes, que ya lo somos, porque si Él es nuestro Padre y si Él es el dueño de todo, de todo, de todo, entonces nosotros también que somos los hijos de Él, o sea, obvio, tenemos que ser abundantes. Pero para nosotros tenemos que ser abundantes, nosotros tenemos que primero, necesitamos, necesitamos entender que nosotros tenemos que dejar la mentalidad que tenemos. O sea, ¿cómo así? Primero tenemos que ser nosotros, cómo somos, cómo pensamos, digámoslo así para que me entiendan un poquito más, cómo es que estamos pensando primeramente. Porque si nosotros no hacemos eso, no vamos a entender por qué Dios eh, tiene eh, tanta abundancia para darnos a nosotros y nosotros no la hemos podido entender, porque primero que tenemos que nosotros entender cómo somos, cómo actuamos. Entonces, alguien que no tiene la mentalidad de ser una persona millonaria, cuando una persona no tiene esa mentalidad, eh, literal esa persona no retiene, digámoslo así, se conforma con lo que tiene. Y, y digámoslo en un término medio, eso no es malo, digámoslo, pero que al pensar cómo somos, eso sería re malo, porque usted no pensar que tú eres millonario, sabiendo que viene de un padre millonario, que él creó todo lo hizo. Y todo es tan grande que dicen que la tierra es pequeña, pero la tierra es muy grande, el sol es muy grande, la luna es grande, las estrellas es grande, todo es grande, pero nosotros somos los que nos hacemos como diminutos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender quiénes somos, entonces se nos va a hacer más fácil entender lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, ahí el ser de nosotros, para nosotros entender esto, el ser de nosotros es que nosotros nos tenemos que quitar esa mentalidad que ahorita en el transcurso de esta clase van a entender todo lo que tenemos que empezar a dejar, porque son muchas cosas de la mente, ¿no? No que es que ahorita le diga yo, usted tiene esta casa, un ejemplo, usted está en un cuarto
porque está en ese cuarto, no tiene más. Entonces yo le digo, no, usted tiene que dejar ese cuarto e irse. No, no, no es de esa manera. Son algunos patrones que nosotros tenemos que entender. Entonces, para entrar, Dios, Él dejó dos, digamos, en, dos patrones, digámoslo así, o dos clases de personas, ¿sí? ¿Por qué dos clases de personas? Hay personas que son repartidores. ¿Cómo así repartidores? ¿Que reparten mercado y que eso? No, repartidores de que tú le dices a Dios, Señor, dame para darle aquí al vecino un mercado. Pero entonces el Señor le va a dar a usted. Eso sí se lo tengo por seguro que Él le va a dar, pero le va a dar solo para el mercado del Señor. Porque es la manera que nosotros le pedimos. Pero Él dejó también administradores, o sea, dejó los dos. Entonces, aquí yo les quiero hacer una pregunta a los que están ahí conectados, que es la señora Marta, la señora Gloria y Paula. El sacerdote, pues él está ahí como esa columna fuerte que está y escuchando y intercediendo, porque para dar una clase de estas, no le puedo decir a la señora Gloria que se ponga a interceder, porque ella tiene que estar concentrada. Y los otros intercesores que nos ayudan. Entonces, eh, ¿ustedes en cuál de las dos categorías se o sea, se manifiestan ustedes? ¿En los repartidores o en los administradores? ¿O ustedes sí, en qué parte de las dos están? Pueden abrir el micrófono y decir en lo que ustedes se sientan. ¿Y cuál es la administradora, señora Lidia? El administrador es que Sí. Dios, la persona administradora es la mentalidad que les decía ahorita, de la mentalidad que ustedes son ricos, millonarios. Pues ahí ese es el administrador. Pero la persona que es repartidora, como el ejemplo que yo le estaba dando, que usted llega y dice, señor, es que yo quiero ser repartidor y entonces deme para un mercado aquí para el vecino. Esos son los repartidores. Ah, no, señora Lidia, yo tengo mente administradora, entonces. Ok. Y Paula y Marta. Pues, señora Edilia, qué bueno sería una mente administradora, aunque también repartidora, pues también me gustaría, ¿no? Ok, señora Marta. Bueno, ahí la pastora va anotando lo que ustedes van a hablar. Y Paula. Pues yo quisiera poder tener mucho y para repartir. A mí me gusta compartir cuando... Ahorita más adelante les voy a enseñar. Bueno, listo. Ahora sí voy a entrar cómo ser abundante. Hay algo, unas tareas ahorita que les voy a dejar ya a lo último, para que ustedes, acá es como si ustedes, esto tómenlo como algo muy serio. Acá nosotros les vamos a hacer cada 15 días o cada 20 días una evaluación. Se les van a dejar como tareas que pueden investigar en Google muy, muy rápidas, que no es como los otros años que le tocaba a uno ir a bibliotecas y todo eso. Esto ya con el internet ya es un poco más fácil, pero para que aprendan. Entonces, bueno, vamos con el primer tema, cómo ser abundantes. Entonces, esta mente, como ya les hablé en la introducción, de que usted necesita ser millonaria. Usted no puede decir es que yo no soy millonaria, no, yo soy millonaria. Entonces ya ahí se entiende que somos millonarias y no, y no somos esas personas que decimos, no, y es que nosotros eso se llama avaricia, no. Ahorita vamos, son 10 clases y cada clase hay una que es donde habla todas esas cosas que nos metieron a la mente, que nosotros no podemos, que porque eso se llama avaricia y se llama todo eso, nos toca quitar todos esos patrones que nos han atado la mente. Entonces dice cómo ser abundantes. En la palabra de Dios dice, todo fluye desde el ser.
o sea, lo que les estaba explicando, ser, ¿tú qué quieres ser? Ser millonaria, tener, sí, tener mucho, pero saberlo administrar. Entonces ahí entra el administrador. Dice, en Dios primero somos y luego hacemos. Entonces, primero que somos lo que les estaba explicando. Primero somos. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Entonces, cuando nosotros primero somos y luego hacemos para poder tener. Entonces, lo que les estaba diciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que luego de que nosotros somos, luego hacemos para poder tener muchas cosas. O sea, por lo menos lo que dice la señora Gloria. Yo quiero ser millonaria para tener una empresa de carros o a lo mejor comprar un terreno y sembrar muchas cosas. O sea, es eso que acá también se les va a enseñar. Vamos ahora a la Biblia, dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundante. Esta palabra no es para tenerla y que, ay, sí, mire, él dijo que nosotros teníamos, que nosotros íbamos a tener vida, pero vida en abundante. Pero para nosotros tener esa vida que Jesús vino a decirnos, nosotros tenemos que primero ser ¿qué? Somos ¿qué? Somos millonarios. Somos para poder hacer ¿qué? La vida abundante que Él nos da. Ahora, la palabra de Dios en Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué está diciendo esta palabra acá? Que nosotros necesitamos sacarnos de la mente, primeramente sacarnos de la mente y tomar la posesión de lo que el Espíritu Santo o el Señor Jesús declaró en esta palabra. Porque nosotros no nos podemos dejar quitar. Mire, pueblo, la misma palabra dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros no nos podemos dejar que ese ladrón nos quite no solo la vida financiera, sino nuestra salud, nuestra familia, todo. Entonces él vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. ¿Qué fue lo que quiso venir a hurtar? A hurtarnos las riquezas, a hurtarnos eso que Él nos está dando, lo que Él nos está diciendo, que nosotros somos millonarios, porque somos hijos de un padre millonario. Entonces, ¿por qué no lo vamos a dejar quitar del enemigo? Hurtar. Matar que las ilusiones, matar los deseos, matar, tener las cosas y vivir de mendigos. No podemos eso, pueblo. Por eso necesitamos tener esa mentalidad de tener y de ser hijos de ese padre millonario. Y entonces ahí es donde viene a destruir, que nos destruye la vida, nos destruye los hijos, nos destruye la familia. Ahí inventó todas esas cosas que están en el mundo, que es la droga, los vicios, la prostitución, el abandono, el robo, todo. Y acá en Juan 10:10 lo dice. Pero entonces ahí entra nuestro amado Jesús que dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero la abundancia es todo lo que les estoy diciendo. La abundancia es que nosotros necesitamos primero ser nosotros para ahí sí adquirir todas esas bendiciones que Él nos dio, que ya no las dejó porque Él dio su vida por nosotros. Entonces dice, una vida abundante conlleva prosperidad en todas las áreas de la vida. Lo que les estaba diciendo, una vida abundante no puede ser decir que usted tiene muchísima salud, que a usted no le duele ningún dedo, pero usted no tiene ni para comer. Entonces, ahí cómo va usted a practicar esa palabra, que Él dice que Él vino para darnos esa vida en abundancia. Ahí no cabe. Ahora yo les digo, ¿ustedes conocen en la ciudad o país que viven alguna persona rica? Yo creo que en todo el mundo hay, la mayoría de gente son ricas, millonarias, pero esas personas no tienen esto que él nos enseñó, que está en la palabra,
que está en la palabra, pueblo. Entonces, dice la palabra de Dios en Juan, en tercera de Juan 1:2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Mire, lo primero que les estaba diciendo, salud, así como prospera tu alma. ¿Qué le quiere decir aquí? Primero le dice que tenga salud, porque tú que sacas con tener todo el dinero del mundo, porque lo tenemos, pueblo, lo tenemos. Tienen que entender eso, que lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no lo hemos dejado robar, que no lo hemos dejado quitar. ¿De quién? Del enemigo. ¿Por qué? Por los pensamientos, porque eso todo va en la mente, pueblo. Mire, yo estoy segura que Dios no le va a dar a una persona, no la va a volver millonaria con una mentalidad así pobre, una mentalidad que usted, bueno, entonces yo me conformo con estar aquí, aquí en este cuartico y ya. Esa mentalidad no, pueblo. Por eso les digo que nosotros tenemos que primero que ser, quiénes somos nosotros, quiénes somos. No me voy a cansar de repetirles eso porque necesito que entiendan eso para que la mente de ustedes, así como les he estado enseñando, la mente de ustedes le cambie. Entonces, él dice ahí, como prospera tu alma. Entonces, cuando él habla aquí, como prospera tu alma, él habla en todas las áreas de la vida. Y la plata está, pueblo, trillones de dólares entraron en la primera semana de enero a los Estados Unidos. Acá en Colombia fabrican y fabrican billetes de 100.000 y de todos los más altos y que no hay plata. Pueblo hay, pero lo que pasa es que la tienen aquellos que sinceramente quieren ser millonarios, que cambiaron su mentalidad, que no se acomodan con una mentalidad así poca. Entonces sigue diciendo, prosperidad no es solo dinero. Escuchen bien, prosperidad no es solo dinero. El dinero es una parte de la prosperidad. O sea, es como algo añadido, un resultado, digámoslo así, es el dinero. Pero hay algo muy importante, dice, hay mucha definiciones científicas y psicológicas acerca del ser, de lo que les estoy diciendo, el ser, pero abordamos una desde la perspectiva bíblica, que es la que les estoy enseñando hoy, porque si yo me voy a enseñarles las otras de la vida cotidiana, entonces ahí sí que entran otros patrones que no vendrían a ser de una parte bíblica. Entonces dice, el hombre es lo que piensa. Eso es el hombre. Lo que usted piensa, cómo usted se acomoda, cómo usted quiere estar. Mire, hay personas, yo personalmente, yo conozco personas cristianas cuando yo estaba liderando, que duré como unos 16 años, si no fueron más, liderando, personas que llevaban 20, 30, 40 años en el Evangelio y usted les trataba de hablar de la prosperidad y decían que eso no era de Dios, que eso era del diablo, que mirara bien la palabra, pero yo les decía con la palabra y me decían que no era así, que eso era una enseñanza errónea y algunos ya se murieron y murieron pobres, sin nada, pero una mentalidad que yo digo por ningún lado se les podía cambiar. Y entonces, ¿de qué le sirve a una persona estar 30, 40 años en el Evangelio y morir de esa manera pobres? O a algunos que están ahí que no tienen escasamente, es que ni la ropa, ni siquiera la ropa, pueblo, ni cómo se visten. Entonces, eso es muy doloroso. Pero todo es porque dice, así como dice, el hombre es lo que piensa. Es como tú piensas. Yo pienso en grande. Yo pienso en grande. Por lo menos yo les hago un ejemplo. Yo conozco
a Pepita Pérez. Pepita Pérez es berraca, le gusta, mejor dicho, quiere y dice, me conseguí 3 millones de pesos. Quiero poner un negocio. Pero entonces Pepita Pérez fue a donde la persona que le dice, no, pero es que con 3 millones, ¿usted qué va a hacer? No, eso usted va a perder esa plata, a usted no le va a ir bien. ¿Ella fue al lugar correcto a preguntar o a poner sus 3 millones? No, porque ahí de una vez entró fue que la derrota. Ahí no opera como somos nosotros, como somos, no, porque esa persona que le dio a entender a la persona que iba toda feliz a colocar un emprendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer eso. Nosotros necesitamos preguntarle al Espíritu Santo con quién nos debemos de aliar o a quién le contamos nuestros sueños, no los sueños que nos soñamos, sino los sueños, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos hacer. Porque hay personas que como no han renovado su mente, porque así como dice esa palabra, el hombre es lo que piensa. Entonces ahí es grave. Y mire lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es que es muy claro. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como bebe, te da, como come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, aquí este Proverbios nos habla que así como nosotros pensamos, así mismo el pensamiento está en el corazón de esa persona. ¿Y qué hace esa persona? Solo come, bebe y ya. Te dirá, más tu corazón no está contigo. O sea, ahí es una persona que como si la vida ya le interesara poco, digámoslo así. Es una persona que vive del cómo, del poquito que la persona puede conseguir y se acomoda con eso. Se acomoda con eso. Acá en este curso les vamos a enseñar que a veces nos tenemos que apretar el cinturón, que no lo tenemos que apretar. ¿Por qué? Porque necesitamos, porque acá se les va a enseñar cómo ahorrar, cómo tener para los imprevistos y cómo ser lo del diezmo, porque la persona que no diezma esta clase de finanzas bíblicas no, ahí sí como lo que está diciendo aquí este Proverbios. Piensa, sus pensamientos van al corazón y pues como les dije yo a ustedes, más de una persona que siga pensando y cuestionando las cosas, esa persona no funcionan las cosas. Por más de que les diga, pasa lo que les estoy hablando de las personas que yo conocí, 20, 30 años, 40 años en el Evangelio y murieron pobres, 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 porque sabe que hay otra cosa que es muy importante y quiero que yo les he enseñado eso. Cuando ustedes denlo con amor, así sea 100 pesos y más para Dios. Ustedes no pueden darlo con dolor y con decir, yo voy a dar esto, pero si yo sé que es para el pastor o para la pastora o qué sé yo, no lo hagan, no den nada, porque la vida de ustedes se les vuelve de cuadritos, sus finanzas, todo, porque esto es santo, sea donde ustedes lo den. Eso es muy, muy, muy delicado, pueblo. No funciona, pasa lo que dice este Proverbios, porque así mismo dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Y qué les enseñaba qué días? Que cuando usted piensa algo y lo sigue reteniendo en su mente, 1, 2, 3 horas, 4 horas, o a lo mejor 12 horas, 24 horas, eso baja al corazón y ahí se perdió. ¿Por qué? Porque eso se le arraiga a la persona y ahí es donde empieza la persona a cuestionar
Y así es para todo, para la vida en parejas, para la vida en familia, para la vida en todo pueblo, todo. Eso no estoy, dice, sigue diciendo, para tener resultados de cualquier tipo, incluyendo económico, debo cambiar el ser, lo que les estoy diciendo, lo ser, lo de dentro, lo de nosotros, el ser, la manera de nosotros pensar, lo que soy, lo que yo soy y lo que soy. Lo que soy y lo que soy. Cambia de manera radical. Lo que pienso, que a su vez cambiará lo que hablo, llevando llevándome a cambiar lo que hago. Vuelvo y les leo, vuelvo y les digo, mire, pienso que a su vez cambiará lo que hablo, llevándome a cambiar lo que hago. Porque cuando usted piensa, vuelvo a decirles, que soy millonaria porque soy hija del Rey de Reyes y porque mi padre es millonario, entonces cuando yo pienso esto, ¿verdad? Que soy millonaria, entonces aquí se viene cumpliendo esta palabra, porque dice, voy a leerle nuevamente despacio, para tener resultados de cualquier tipo, incluyendo económico, debo cambiar el ser, o sea, lo de nosotros, lo de dentro, nuestra manera de pensar, lo que soy y lo que soy, o sea, lo que yo soy, lo que yo soy. Cambia de manera radical lo que pienso, que a su vez cambiará lo que hablo, llevando a cambiar lo que hago. Entonces, si yo pienso que yo soy millonaria, porque mi padre es millonario, entonces como yo lo estoy hablando, lo pienso y lo hablo, pues eso se cumple, pueblo. Eso se cumple. No hay otro cambio ahí. ¿Por qué? Porque es la manera que tú piensas, ¿m? Pero también la manera que tú hablas. Entonces, si yo hablo que yo soy millonaria o que yo puedo hacer el negocio que le digo con los 3 millones, pero yo no me voy a ir a conseguir una floja que al momento me dice que no, que yo voy a quebrar. Entonces, yo no puedo aliarme con una persona de esas. Yo necesito pedirle a Dios que me ayude. ¿Con quién me voy a aliar? Yo necesito buscar personas de fe. Yo necesito buscar gente que me abra la mente, me la expanda. Entonces sigue diciendo, dice, lo cual produce resultados diferentes a los que estoy teniendo ahora. Hay algunos psicólogos, no, sino algunos, yo les digo estoicos, de la era de hace muchísimos años. Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien sin así hacemos siempre lo mismo. Hablaba él. Él, él decía que nosotros no podíamos pretender que nuestras cosas cambiaran si nosotros seguimos haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pensar que no somos millonarios, que somos vaciados o que a lo mejor lo que yo les decía al principio, porque acuérdense que esta clase, la 1, se llama Cómo ser abundantes para aquellos que se conectaron tarde. Entonces, nosotros necesitamos un patrón y ese patrón que nosotros necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar. Es eso. Y así como cambiamos nuestra manera de pensar, también vamos a cambiar nuestra manera de hablar, porque cuando nosotros hablamos lo que les estoy diciendo, que no tenemos, que no somos millonarios, que somos unos vaciados, pues vaciados vamos a estar, porque es lo que yo les digo, no se puede alimentar esos pensamientos. Y eso es para todo, como les enseñé, para la salud, para todo, pueblo. Eso no es solo para la economía, es para la salud, para los hijos, para el hogar, para el matrimonio, para todo. Ahora uno tiene que ser muy honesto, demasiado honesto en todas las áreas. Uno tiene que ser muy recto, ser verdaderos, como siempre les hablo.
Entonces sigue diciendo, dice, aquí van a haber dos para que anoten, dos puntos. Punto 1, cambiar los pensamientos de escasez por pensamientos de abundancia. Anoten. Punto 1, cambiar los pensamientos de escasez por pensamientos de abundancia. Cuando usted cambia los pensamientos, sus pensamientos, yo tengo sobreabundante, tengo mucho, usted empieza a declarar, la abundancia llega. Porque mire lo que dice Proverbios 21:5. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Vuelvo a leerles. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué nos está hablando acá esto? Que cuando nosotros somos diligentes, la abundancia nos va a llegar, pueblo. ¿Y cómo tenemos que ser diligentes? Con la manera de pensar y de hablar. Y de actuar también, porque también tenemos que actuar. Y sigue diciendo, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Más claro, no creo que pueda ser, porque dice, todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Un ejemplo, alocadamente. Lo que les estaba hablando, el ejemplo de que usted tiene 3 millones y toda feliz va a ir a poner ese emprendimiento y se fue a decirle a una que nada que ver. Pues ahí es como si usted se hubiera apresurado a ir a la primera persona. Ya decirle, quiero colocar este emprendimiento. No, esos 3 millones no lo alcanzamos. Ahí no. Ahí de cierto va la pobreza. ¿Por qué? Porque no sabemos escoger, no sabemos pensar y no sabemos hablar. Entonces, cuando nosotros tenemos esos patrones, no podemos tener esa vida abundante, que es la vida que ¿quién nos da? Él. Y es muy interesante, pueblo. Es muy interesante que quiero que acá en este punto hacer un paréntesis y van a colocar tarea. Esa es la tarea que van a investigar en el internet, que eso ahora es muy re fácil. Y ustedes van a hacer dos. Primero van a hacer buscar cómo piensa la gente con mentalidad de pobre y de escasez. Eso les va a salir una cantidad de esto. Ustedes van a mirar todos los patrones, todo lo que les den ahí. Otra vez vuelvo a repetirles la tarea, buscar cómo piensa la gente con mentalidad de pobreza o escasez. Ese es un punto. El otro punto es cómo piensa la gente próspera. Es el otro punto. Para que investiguen eso, para que ustedes puedan entender el ser de la persona, el ser. Y ahí van a entender ustedes muchas cosas de lo que yo les estoy enseñando hoy, porque es muy importante que nosotros dejemos esa mentalidad de escasez y de pobreza. Nosotros no podemos seguir pensando de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos de esa manera, literal, nosotros nos vamos a terminar así como muchas personas terminan, como las que les estaba diciendo, personas que aún todavía están por ahí y literal, uno le duele su corazón ver personas que llevan todos esos años diciendo que le sirven a Dios, que están en una congregación y les sirven a Dios y están en una escasez tremenda, en una pobreza tremenda. O sea, literal, personas que a veces no tienen ni para comer. ¿Y es por qué? Por esto. Por eso les digo, investiguen eso, porque eso es una tarea que se les deja para que ustedes la traigan de hoy en 8. Incluso la van a mandar, la pastora más tarde les va a mandar todas las indicaciones a sus chats para que ustedes hagan las cosas bien, con entendimiento. Bueno, ahora
vamos seguimos con el punto 1, seguimos en el punto 1. Dice, el que se apresura alocadamente sin haber trabajado la abundancia en su pensamiento. Mire, primero tiene que trabajarla en el pensamiento, va a la pobreza y quiebra total. Entonces, me vuelvo otra vez para los 3 millones de que usted le tiene para empezar un emprendimiento, pero usted va al lugar equivocado. Entonces, acá dice, no puedo dar abundancia a una persona con mentalidad de escasez. Es que no se puede, pueblo. Pero antes de eso, la persona, por eso le digo, el que se apresura alocadamente sin haber trabajado la abundancia en su pensamiento, va a la pobreza y la quiebra total. Les voy a dar un testimonio que la mentora de nosotros, la pastora, la profe que nos enseñó el año pasado, que estuvimos estudiando, ella dio un ejemplo, nos dio un testimonio que ella cuando empezó la vida cristiana, ella era muy joven y desde que ella empezó, ella dice que Dios le dio una promesa y la promesa que él le dio fue que ella iba a ser muy millonaria, pero mejor dicho, red de millonaria. O sea, ella dice que ya él se lo dijo y que ella no veía la millonada que él le decía, porque ella tampoco entendía esto que les estoy enseñando. Entonces que ella le dijo literal, señor, pero ya ella después de tantos años era golpe tras golpe, golpe tras golpe, se levantaba otra vez, se volvía a caer, se levantaba y se volvía a caer. Entonces un día ella estaba en la presencia de él buscando y él le dijo, Beatriz, ¿cómo quiere que yo la haga millonaria si usted tiene una mente escasa? Usted no. Pero señor, yo le pido es para darle a la gente, yo quiero repartir y yo estoy repartiendo, pero con escasez. Él le dijo, sí, claro, yo le doy para que reparta con escasez porque es que usted no es administradora, usted sigue siendo repartidora porque usted no ha querido entender que usted es hija de un padre millonario y que usted tiene que pensar con mentalidad de millonario y eso no es pecado. Y eso no es malo, porque con la misma palabra le estoy enseñando. Entonces ella le dijo, cuando usted aprenda a ser administradora, yo le voy a abrir las compuertas del cielo. Y ahorita esa mujer es millonaria. De verdad que sí es millonaria. Millonaria, millonaria. Entonces ella dice que compró muchos tarros. Ella se volvió como, digamos, ella se desesperó toda y compró una cantidad de tarros y tenía una persona que le ayudaba y la puso a sacar el porcentaje. Y a cada tarro le echaba un centavo para este tarro que le colocaba nombres que ahora más en otra clase les voy a decir porque eso tienen que, los que quieran empezar a ahorrar se les va a poner nombre. Entonces ella empezó y cada le ponía un porcentaje, el 1%, el 2%, el 3%. Eso sí, el primer tarro que ella tenía era el del diezmo, que era el 10%, el del ahorro también le puso el 10%, y así sucesivamente. Pero cuando ella empezó, y nada que Dios la hacía millonaria. Entonces cuando ella le volvió a decir a él, ella le dijo, pero estoy trabajando, estoy cambiando mi mentalidad. Pero él le dijo, le falta, pueblo, porque nosotros necesitamos primeramente renovar nuestra mente. Así como dice, no puedo darle abundancia a una persona con mentalidad de escasez, no puede ser rico alguien con mentalidad de pobre. Entonces, no se puede, pueblo, no se puede. Ahora, el segundo punto, identifica la mentalidad de escasez, limitación y elimina y sustitúyela con mentalidad de abundancia.
Entonces necesitamos identificar la mentalidad de escasez y colocar y eliminarla, elimínela y hágala la mentalidad de prosperidad, de abundancia. Sustitúyela con ese patrón de que tú tienes demasiado, que quieres ser. Acá hay una enseñanza muy poderosa antes de seguir porque les voy a enseñar creencias erróneas que nos enseñaron. Hay una parábola que está en los evangelios. Habla de cuando el Señor Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Se acuerdan que Él alimentó a muchos y recogieron 12 cestas? Pero nosotros decimos, sí, recogieron 12 cestas de lo que no se comieron. Pero en realidad como la connotación que quiere decir esas 12 cestas era la abundancia la abundancia que Él le dio a cada discípulo. Pero ellos tampoco entendieron eso, pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Jesús hizo 12 cestas y eran 12 discípulos. Y a cada uno le dio una cesta para que cada uno la cargara. Pero eso quiere decir la abundancia que Él les entregó a ellos para que la administraran. Y ninguno de ellos entendieron, ninguno. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros necesitamos que nuestra mente empiece a cambiar de esa manera que yo les estoy enseñando. Ahora vamos a anotar las creencias erróneas. Voy despacio para que las puedan anotar. La primera, no hay suficiente. La primera, ¿qué? No hay suficiente. Entonces, un ejemplo. Tú ganas un salario mínimo. El salario mínimo con el subsidio de transporte quedó en 2 millones. Entonces dice usted, no hay suficiente. ¿Por qué? Porque estoy pagando un arriendo de 1.500.000. Entonces a mí no me van a quedar sino 500 para comer y para ir al trabajo, y eso no puede ser. Para pagar servicios, no, pueblo. Entonces ahí entra esto erróneo, que es no hay suficiente. Pero si tú te alineas, lo que yo le digo, y pones digamos, un balance de que yo no puedo colocar el 100% para pagar un arriendo, sino que yo miro cuánto es que puedo pagar el arriendo. Entonces ahí viene a esta palabra que dice no hay suficiente. Entonces mis pensamientos de una vez se me quitan. Digo, sí hay mucha abundancia, pero entonces yo tengo que hacer un presupuesto que también se les va a enseñar. Pero necesitamos primero cambiar la mentalidad, pueblo, porque si nosotros no cambiamos la mentalidad, no se puede hacer nada. Ahora el segundo punto, no hay dinero en mi país. Lo que yo les decía, ¿cómo no va a haber dinero? Eso es lo que hay, pueblo. No les digo que este año, nomás a principio de año, toda esa plata entró. Nomás a Colombia, a Estados Unidos, pero fueron trillones. Pero entonces acá dice, no hay dinero en mi país. Y eso es lo que hay, abundante dinero. Tenemos que pensar de esa manera, que lo hay y que lo hay. Ahora, tercer punto, dice, no consigo dinero. ¿Cómo no vamos a conseguir? Voy nuevamente con el ejemplo de los 3 millones. Pero si usted tiene 3 millones y se va para donde la persona que le digo, pues ahí no hay dinero, porque de una vez esa persona le derrotó eso. Pero si usted dice, voy a ponerme a hacer 30 empanadas y estas 30 empanadas las voy a vender, porque las voy a vender, entonces ahí sí que hay muchísimo dinero, porque mi mentalidad empezó a cambiar. Empezó literal a cambiar. Entonces, el otro punto, tengo poco.
No, no. Necesitamos quitar ese no tengo, lo necesitamos quitar. Necesitamos colocar, pueblo de Dios. Tengo, ¿qué? Mucho. Tengo mucho. No pensar que no tengo nada. Ahora soy pobre. No, entonces usted no es hijo del Padre. No porque Él es millonario. Entonces, ¿cómo va a decir usted que usted es pobre? Entonces, su espíritu literal, ahí no está. Entonces, literal para este estudio necesita cambiar la mentalidad. Cuando nosotros empezamos a quitar esa mentalidad, nuestra vida es más fácil, pueblo. En serio, en serio. Mire, yo duré trabajando de asesora comercial en las tiendas. En serio, pueblo. Dios, mire, Dios ha sido tan bueno conmigo. En serio. Pero yo nunca tuve esto que estoy enseñando hoy. Yo salía sin una moneda. A veces era que quedaba literal barrida. Y yo llegaba por la noche con 80, 90, hasta 100,000 pesos. Porque yo todo lo que yo llevaba, que me daban en la empresa, yo lo vendía y yo me ganaba cualquier cantidad de plata. Pueblo, pero nunca tuve esta mentalidad. Fui tan de verdad, que fui una persona muy, muy, y mire, ¿sabe una cosa? Una vez tenía como 1.800.000 y lo regalé. ¿Puede creer usted eso? Entonces, ahí era cuando él me decía, yo creo que si en ese entonces yo escuchara la voz audible como la escucho ahora, yo creo que yo misma me había dado unas cachetadas, porque ¿cómo así que yo regalo la plata? La regalo. Yo la regalaba, así de sencillo. A lo mejor por eso es que él ahora me da mucho, porque a lo mejor mal o bien lo hice y lo regalé, pero pueblo, esa no es la manera. Yo quiero que ustedes entiendan y lo que yo les estoy enseñando también yo lo he vivido y ahorita yo estoy viviendo en la abundancia. ¿Usted cree que sostener una iglesia sin recursos? Entonces ahí ustedes se pueden preguntar, así sea virtual. Entonces es donde uno mira que Dios a nosotros nos da mucho, sino que no lo sabemos, pueblo, no lo sabemos. Y yo quiero que las personas empiecen a entender y la mente se les empiece para que ustedes tengan en abundancia, pueblo. Y ahora él dice, soy pobre. No, no podemos seguir. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Soy pobre el quinto. Ahora el sexto, soy necesitado. Soy necesitado. Yo creo que ninguna persona es necesitada, ninguna. Es la manera de pensar y que la persona sea floja para trabajar. Porque lo que yo les decía, mire pueblo, había veces que yo le vendía a la empresa, por malo que me fuera el día, yo vendía por ahí 1.500.000 diarios. Entonces yo decía, Dios mío, en serio que él fue muy bueno conmigo. Pero lo que le digo, mi mentalidad no daba, no tenía esta manera de pensar, que él tuvo misericordia de mí, demasiado. Yo perdí carros, perdí empresa, perdí todo, pueblo. ¿Por qué? Por eso, de pronto por no entender que él era mi padre millonario y que yo era millonaria también. Entonces, aunque siempre lo fui millonaria y sigo siendo millonaria porque sigo siendo millonaria y así lo declaro, pero en ese entonces yo no, o sea, como que no valoraba la plata, yo no sé qué me pasaba, pero era algo fuerte, pueblo. Entonces soy necesitada, no. Entonces el dinero no es importante. ¿Cómo no va a ser importante, pueblo? La persona que piense así es que realmente, en serio, ¿cómo no va a ser importante el dinero? Pero no es lo primordial. Es muy diferente. Es importante, pero no es lo primordial. ¿Por qué? Porque lo primordial es usted entender que usted tiene un padre rico y que si tú no estás de la mano del padre rico,
pues nada en la vida del ser humano tiene sentido. Nada, nada, pueblo, nada, porque el dinero, sin dinero usted no puede vivir. ¿Por qué? Porque es el eje de la vida del ser humano para que el ser humano pueda tener una vida digna de un padre rico. Entonces dice, los ricos son malos. ¿Cómo van a ser malos los ricos? ¿Por qué las personas nos metieron eso en el pensamiento que los ricos son malos? Entonces, ¿nosotros qué somos santos? No, no, pueblo, esto es otra cosa errónea, creencias erróneas que nos enseñaron. Los ricos son malos. Va el otro punto. El dinero no da la felicidad. Bueno, pueblo de Dios, en cierta parte es verdad, porque a nosotros la felicidad no la da tenerlo a él como padre rico, ese padre rico. Pero si el dinero no le da la felicidad a la persona, entonces, ¿por qué muchas personas que son con mentalidad pobre dicen, ay, pero los ricos como lo tienen todo en bandeja de plata? Entonces ellos pueden hacer y deshacer. Pensamiento erróneo también. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Eso no es verdad, pueblo de Dios. Nosotros necesitamos todo ese complemento y ese complemento nos lo da Él. ¿Quién? Nuestro Padre rico, nuestro Padre rico. Entonces, sigue diciendo el otro punto. Pobre, pero honrado. ¿Cómo así que pobre, pero honrado? Otra creencia errónea. Entonces, literal, nos han llenado de tantas cosas erróneas que la mente del ser humano terminó así. Entonces, por eso es que la persona vive pobre, con esa mentalidad pobre. Y sigue diciendo el otro punto, el dinero es difícil. ¿Cómo que va a ser difícil? No les estoy diciendo que yo salía sin un peso y llegaba, una vez llegué con más de 200.000 pesos y eso hace como más de 11 años. Como les digo, en serio, la verdad, yo, si yo pasé necesidades fue por mi misma culpa. Pero cuando uno, ahorita en este tiempo que ya uno conoce todas estas cosas, ya uno no puede hacer esos errores que nosotros damos, así como nos enseñaron, que uno tiene que darle tiene uno que tener un ahorro ¿qué? Para la gente pobre, para darles de comer. Y nosotros lo estamos haciendo desde el año pasado. Lo estamos haciendo desde el año antepasado, perdón. Entonces, pueblo de Dios, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, todo nos cambia. El dinero es difícil, me siento mal sin otros, si otros si otros prosperan, me siento mal si otros prosperan. ¿Por qué nos vamos a sentir mal? Porque las demás personas prosperan. No alcanza el tiempo, no tengo tiempo. ¿Y por qué no tenemos tiempo, pueblo? Si el día y la noche son 24 horas. 8 por 3, 24. Fue tan perfecto Él, nuestro Padre rico, que nos dio de a 8 horas. Mire, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y las otras 8 horas que las hacemos. Entonces, es nosotros proponernos ordenar esto. Si nosotros no ordenamos esto, no vamos a poder ordenar las finanzas que Él nos quiere dar, la vida abundante que Él nos quiere dar, no solo la abundancia, perdón, en la salud, en la familia, en todo, no, en todas las áreas. Cuando nosotros ordenamos eso, el tiempo nos va a alcanzar.
nosotros vamos a tener tiempo para todo, para divertirnos, para todo, porque nos quedan 8 horas. Un ejemplo, que usted coja 3 horas para estar con Él, con Dios, que creo que eso nadie lo hace. Le quedan 5 horas. Las otras 5 horas puede ser para usted, para ir al gimnasio, para ir al salón de belleza, para caminar. Que coja 2 horas. Todavía le quedan 3 horas. Entonces, es saber administrar también el tiempo. Entonces, por eso esta palabra errónea que dice, no alcanza el tiempo, no tengo tiempo, por eso no me puedo conectar, por eso no puedo estar en la iglesia, por eso no puedo salir a visitar al vecino, a la tía, al perro, al gato, a quien sea, porque no tengo tiempo. Pero porque no tiene tiempo, pueblo, porque nosotros no lo sabemos administrar, entonces tampoco sabemos administrar el dinero. Mire, a mí me queda tiempo para trabajar, tiempo para dormir, tiempo para estar con él, que yo a veces duro hasta 5 o 6 horas con él, tiempo para visitar, tiempo para hacer esto, tiempo para prepararme para enseñar, porque esto no es fácil. Entonces, ¿por qué sí me queda tiempo? Y yo ya tengo 68 años. Entonces, pueblo de Dios, cuando nosotros organizamos todo, nuestra vida va a ser más fácil, en serio. Y entonces ahí sí podemos decir, nuestro padre millonario nos dejó los millones a nosotros. Y entonces nosotros vamos a administrarlos bien y no vamos a ser como los discípulos que les dieron a cada uno una canasta, que era como digamos la herencia que él les dejó para que la administraran, pero no supieron administrarla. Y sigue diciendo, la falsa humildad, escuchen bien, la falsa humildad, que es egoísmo disfrazado. Ya no quiero ser rico, solo quiero que Dios me dé el pan necesario. Grave, pueblo, grave, porque esa es una falsa humildad. Voten eso, deslíguense de eso. Eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, pueblo, para nadie, para nadie. Porque cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, como Él nos dice, nosotros somos hijos de un Padre millonario y esto no cabe. La humildad disfrazada es una humildad que no la podemos aceptar de esa manera. Es la palabra que dice mansos y humildes de corazón. Es muy diferente a esta humildad. Y sigue diciéndolo en Proverbios 37 al 9. Acá quiero que le pongan mucho cuidado porque nosotros a veces hacemos esa oración y es una oración errónea. Y por eso ustedes saben que todo lo que sale de nuestra boca se cobra, hay que tener cuidado. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad, palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Grave, ¿sabe quién hizo esa oración? Agú. Es el Proverbios 37. Él hizo esa oración. Grave, porque mire lo que le está pidiendo él. Y sigue diciendo, no sea que me sacie y te niegue, imagínese. O sea, que el Agú estaba diciendo en esta oración que estaba diciendo que mejor él no le diera nada, ni riqueza ni pobreza, porque de pronto iba a negar a Dios. Eso es muy fuerte, pueblo. Por eso nosotros, la palabra de Dios, la Biblia, también habla mucha palabra que nosotros no podemos hacer de oración. Porque todos los profetas, el rey David, Salomón, todos pusieron palabras que no podemos pronunciar. Por lo menos cuando, no me acuerdo si fue Jeremías, que exclamó y dijo que mejor le quitara la vida. Entonces son cosas que, mire, pueblo de Dios, ahorita nosotros ya no estamos en los tiempos donde nos escondían todo. ¿Cómo así que nos escondían todo? La palabra.
no nos la hacían entender, ahorita está muy entendida por todo lado, se está cumpliendo esa palabra que dice que profetizarán hasta los niños y todo. Eso se está cumpliendo ya, pueblo. Entonces, esto ya no es de ponerle o sea, cerrar los ojos, poner las manos encima de los ojos y no ver. No. ¿Por qué? Porque hay palabras que nosotros no podemos pronunciar. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Imagínense. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios, donde la palabra de Dios dice que Dios nos dará más que suficiente. Entonces, esta palabra, o sea, esta oración, no la podemos hacer, pueblo. ¿Por qué? Porque él nos quiere dar, como les digo, él quiere que seamos los hijos del Padre millonario. Él no quiere que nosotros vivamos en escasez. Ahora, pueblo de Dios, hay puertas que se abren de préstamos, de carros, de todo. Todo eso es un engranaje que nosotros tenemos que entender y empezar, no tener miedo, pueblo, porque cuando nosotros hacemos las cosas con miedo, ahí es donde el enemigo toma ventaja y es donde los pensamientos, no, usted no puede, como lo que le digo, la de los 3 millones, no, eso no sirve para nada, eso usted se va a ir a quiebra. Un ejemplo, estaba dándoles un ejemplo. Nosotros necesitamos tener siempre pensamientos de victoria. Siempre. Así tengamos 100 pesos que vamos a hacer una empanada y vendemos esa empanada y compramos más y hacemos 2 empanadas, pero entonces nosotros necesitamos cambiar la mentalidad. La mentalidad, la mentalidad, la mentalidad. Una persona que hace poquito se retiró de trabajar y colocó un negocio de lechonas y empanadas. Puede creer que ella me dijo que en el solo mes de diciembre, libres, le quedaron 20 millones y que no hay plata, pueblo. Y con eso ella se fue, una semana de descanso. Y eso, porque ustedes tienen que tener una alcancía para la diversión, la sana diversión. Ustedes tienen que ahorrar para irse sus vacaciones, pero no estar a toda hora esperando que le den a uno. Entonces, aquí voy porque voy a querer dejar un tiempo para que hagan preguntas. Ya aquí lo último de esta lección está en 2 Corintios 9:8 y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, pueblo de Dios, Él mismo nos da eso, porque cuando nosotros limitamos nuestra mente y nuestros pensamientos, nosotros no recibimos nada. La abundancia de nosotros se nos pierde y nosotros no podemos avanzar. Y el dinero, como les digo, el dinero se esfuma. Y vuelvo y les digo y les voy a recalcar, tienen que ya empezar este año con un presupuesto, porque el salario mínimo quedó en 2 millones con lo del transporte, pero usted no puede ir a conseguir un apartamento de 2 millones. Entonces, ¿usted cómo va a hacer para poder tener el resto de dónde lo va a sacar? Entonces, siempre tienen que saber por lo menos el 40% para el arriendo, un 40% para la comida y así sucesivamente. Pero siempre para lo que es el diezmo y para lo que es el ahorro, tiene que ser un 10%. Si pueden ahorrar un 20%, muchísimo mejor, pero el ahorro nunca se toca. Lo que se toca son los imprevistos. Pero eso más adelante, ya en la otra próxima clase, les voy a enseñar eso, pero cuando yo entienda que ustedes ya cambiaron la mente, de que ustedes sí quieren ser millonarios, hijos de ese millonario, ustedes no pueden seguir pensando con escasez, no pueden seguir pensando que el dinero no les alcanza. No piensen de esa manera. No, que si tienen que buscar otras ayudas por otro lado lo hacen, pero es de esa manera, pueblo, que se tienen que empezar a mover, porque si ustedes
cogen los 2 millones que pagan, si los pagan quincenal, 1 millón quincenal, y tienen gastos y se ponen y se los comen todo y dicen que la otra quincena no hagan eso. No hagan eso, vamos a tratar de que empiecen a mirar cómo primero tener el presupuesto. Ustedes tienen que para la próxima clase saber traer ese presupuesto, cuánto gasto en arriendo, cuánto gasto en comida, cuánto gasto en de pronto en entretenimiento, que el entretenimiento es bueno hacerlo, pero a veces hay que hacerlo en la casa y no salir, o si salir a un parque donde se puedan comer una paleta y ya. Pero nosotros necesitamos organizar todo eso, pueblo de Dios. Entonces, esa era la primera clase. Sí quiero que por favor hagan esa tarea de las preguntas que les dejé. Y también me gustaría, no sé si de pronto por alguno de las plataformas, Nequi o esto, está una película que nos hicieron ver a nosotros, aunque algunos de ellos yo sí la pude ver, es muy chistosa y se llama Lotoman. Esa película es de chiste y es de unas personas que se ganaron una lotería. No les voy a decir que ustedes hagan lo mismo, pero es que ahí, si ustedes la ven con sabiduría, ustedes ahí ven de la persona que no quiere ser pobre y de la persona que de verdad quiere ser millonaria. Eso ya es como una referencia para que ustedes entiendan todo lo que yo hoy les expliqué. Entonces, pues voy a dar permiso para que pasen a preguntas y si necesitan que les diga algo, entonces ahí la pastora les va levantan la mano y se les abre el micrófono para que hablen. Yo cierro el mío y cuando tenga que responderles, les hablo. Bueno. Pastora, tiene que empezar a dar usted la palabra. Bueno, parece que la pastora no está. Bueno, ¿alguien va a hacer alguna pregunta? Bueno, señora Edilia, con Dígame, respecto a lo señora. que nos están enseñando, bueno, yo le voy a contar. Ujú. Con mi esposo, nosotros hace años tuvimos, pues pusimos un negocio de comidas rápidas, pero hace ya bastantes añitos. Ese negocio iba viento en popa porque nosotros queríamos pues un emprendimiento, ¿no? Pero nos llamó mucho la atención la comida se vende mucho. Demasiado, En- sí. sí, y deja buena platica, pero resulta que el negocio se nos cayó, mi esposo se enfermó, bueno, seguimos nosotros luchándola. Volvimos a poner otro negocio, y resulta que dos locales tomamos y colocamos los dos negocios y resulta que nos vino el enemigo a atacar metiéndonos miedo porque estábamos en una parte en donde hay mucha gente, o sea, nos decían, ¿no? Que había mucha gente mala y que no tuviéramos el negocio hasta tarde abierto y nos llenamos de temor y ahí cayó el anhelo, eso era el anhelo de nosotros, ¿no? Poder salir adelante, pero no sé en ese caso pues, qué opina la señora Edilia con respecto a lo que nos pasó. Cerramos los negocios por temor. Entonces quedamos como el cuento graves en ese caso. Entonces, doña Edilia, ¿qué opina con Pues, respecto a lo que le estoy contando? pues la verdad, ahí es lo que les estaba enseñando. De pronto, lo que yo les digo, por mucha ignorancia de nosotros, porque ya les conté también lo que me pasaba a mí. mm, yo no era administradora, yo era repartidora. Entonces yo nunca supe, me pasó lo de los discípulos, que él me dio la canasta para administrarla y yo lo que hacía era derrocharla, pero en el caso de ustedes fue más el miedo y que no por nada, señora Marta, aunque yo sé que usted es una mujer de guerra y de oración de altar,
pero a veces uno, lo que yo les estoy diciendo, si ustedes no organizan el tiempo, son 24 horas, son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y quedan 8 horas. ¿En qué las estamos utilizando? Cuando nosotros tenemos altar, los negocios, lo que nosotros emprendamos, no caen. ¿Por qué? Porque, o si trata el enemigo de caerlo, él nos advierte. Entonces, cuando él nos advierte, uno entra ahí y le dice al enemigo, no tocará nada de lo mío, no lo puede tocar. Entonces ahí uno entra, ahí es la oración. Ahora, señora Marta, algo importante y muy importante es el diezmo. El diezmo blinda finanzas donde sea, donde quiera y como sea. El diezmo. El diezmo es algo, es como una columna, como una columna. Y es eso, pero también veo que ahí también fue como el miedo, porque entonces a muchas personas preguntarán, pero es que las personas que no diezman ni nada, ¿por qué les va tan bien? Ahí es el punto donde yo les enseñé que no podemos tener envidia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos siempre seguir diciendo, somos hijos de un Dios, de nuestro Padre millonario. Entonces a nosotros no nos puede entrar eso de envidia. Entonces ahí las personas unas con otras, y usted sabe que la envidia entra a ya entrar como a una posesión de espíritus donde entra el mal de ojo, la envidia, y eso cualquier cosa. Si usted no tiene una columna fuerte de oración, ahí usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque todo se derrumba. Usted ya lo sabe, es mujer de altar y usted sabe que cuando uno deja un día, se descuida usted, que no ora, eso ahí no hay poder humano. Y nuestros pensamientos, señora Marta, que nuestros pensamientos tienen que estar muy alineados con Él, con Dios. ¿Para qué? Para que todo salga bien. Y de pronto, pues, a veces también tiene uno que mirar mucho el entorno, pero entonces todos los otros negocios no prosperaban. Eso les dijeron fue para meterles miedo porque a ustedes les estaba yendo bien. Y ahí entró la envidia y el miedo y pues eso no se podía esperar otra cosa, que era lo que les enseñé ahí, que la persona se va a quiebra, literal, porque ahí el negocio entró fue en quiebra. Entonces es eso. O sea, ahí no hubo otra más cosa, sino que fue los pensamientos y entonces ahí lo llevó a la pobreza y a la quiebra. Y es eso, señora Marta. Sí, señora. ¿Alguien más tiene algo otra? Gracias, señora Edilia. No, tranquila. ¿Alguien más tiene algo otra pregunta? ¿Nadie más? Señora Lilia, pues otro punto que yo pienso que hay que poner mucho en práctica para todos es los que todavía tienen a sus padres vivos, honrarlos, porque es el único mandamiento que hay con promesa. Y yo he sentido que el Señor me ha bendecido en eso. Yo traté de ser una excelente hija con mi mamá. Luché con ella hasta el último día de que ya la dejé en su morada y sí. Y el Señor, no sé, Él me suple todo lo que yo necesito y me suple para ayudarle a otros, para dar. O sea, Él es maravilloso conmigo. Yo digo, Señor, no sea de tonte, pero Él ha sido una bendición muy grande en mi vida. El haber sido muy buena hija con mi madre. Eso Eso sí es para que verdad. Sí, los eso que sí es tengan. verdad. Son como no mandamientos, sino es como el deber de todo ser humano, ¿no? Pero, Que pero si Merced mira en Éxodo 20, esta vez, honrar a padre y madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida y todo lo que hagas sea prosperado. eso sí es Tan verdad. excelente. Entonces, es muy bueno aplicarlo en la vida y pues ser uno dadivoso con el que necesita dar, estar, no sé, a mí todo eso me ha funcionado toda la vida, señora Dilia. Sí, eso Y es le doy verdad, gracias al nosotros. Y también a los hijos enseñarlos y también hasta el punto donde uno pueda ayudarlos, pero a los hijos hay que enseñarlos a que ellos también empiecen a
hacer las cosas y piensen en grande, en grande. Es de esa manera que ellos también pueden hacer y ya ellos cuando uno ya esté, ellos lo honran a uno. Y entonces ahí viene todo lo que la señora Gloria dice, que uno cuando uno es buen hijo, pues Dios también le abre las compuertas del cielo. Pero lo más importante de esto es lo que yo les digo, cambiar la mentalidad. Sí, señor, hay que tener Necesitamos, mentalidad de reino, que sí somos señor, hijos de Dios, y yo digo, el Señor no era pobre porque él cuando lo crucificaron, ellos rifaron la ropa que él tenía, entonces era porque era algo muy fina su capa, la claro, ropa que él tenía, entonces él no era nada andrajoso lo que él tenía, era algo muy fino porque entre ellos se la rifaron. sí, eso, Entonces, todas esas cosas que dejan escrito para que nosotros aprendamos es porque el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos personas que entendamos que nosotros tenemos un Padre que no es escaso, o sea, que tenemos las riquezas, sino que necesitamos, es como explotarlas, ¿verdad? Como, sí, señora, hay como que, la plata está hecha, toca buscarla, porque así como eh, decía antiguamente, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Si su exactamente, merced mira a una persona que tiene plata, usted va a una casa donde la persona es rica y vaya a ver usted si el señor de la casa está durmiendo hasta las 9 10 de la mañana. Son personas que a las 6 de la mañana ya están en la oficina, exactamente, ya están exactamente. administrando su empresa, están ahí pendientes de todo lo que pasa. Entonces yo pienso que esa también es una muy buena estrategia, uno meterle ganas a las cosas, o sea, confesar con su lengua, pegadito de la mano de Dios, que Él nos suplirá todo lo que necesitamos conforme a la riqueza en Cristo Jesús, pero también tenemos que poner de nuestra parte y tener esa mente guerrera de luchadores y emprendedores para salir adelante. Exactamente, sí, eso sí es verdad. Y es Sí, con señor. testimonio. Y todo, todo, todo lo que nosotros de verdad se lo pidamos a Dios con un corazón de verdad contrito y humillado, Dios le concede a uno las peticiones. Él es hermoso, Él es amado y Él es maravilloso. Él es Sí, nuestro pastor. señor. No me faltará, dice Él. Yo siempre declaro eso, yo abro mi nevera, yo hablo mi alacena y digo, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará, y mi nevera y mi alacena se va a llenar siempre. Y bendito sea el Señor, la gloria a Dios, no sé cómo, pero Él suple todo lo que yo necesito y más de lo que necesito. Y me digo, ay, tú eres tan alcahueta conmigo, Señor. Tú eres tan hermoso. Claro, eso es verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos una mentalidad de abundancia, entonces Él abre las compuertas de los cielos y lo bendice a uno, porque mire lo que dice en Mateo 25, 23, dice la palabra de Dios. Dice, Señor, su Señor le dijo, bien, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acá esta palabra nos está enseñando que cuando nosotros tenemos y cambiamos esa mentalidad por una mentalidad de abundancia, él con esta palabra lo acaba de rectificar, que seremos muy, muy bendecidos en todas las áreas, no solo en la económica, sino en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pueblo de Dios, espero que de verdad esto que se les está enseñando, ustedes lo atesoren, lo atesoren. Muchas personas no valoren estas cosas, pero esto es de valorarlo. ¿Por qué? Porque por eso muchas veces cometemos tantos errores. Y mire, Dios no es un Dios de que mienta, Él no miente, Él le da a uno abundantemente, sino que nosotros no sabemos administrar, no sabemos, no sabemos tener esa manera de agradecerle tanto a Él y le cambiar nuestra manera de pensar para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, pues esa era la clase uno. Ahora sí voy a dejarlos con la pastora. Espero que esté por ahí o pueda abrir el micrófono, pues para que ya termine ya este tiempo, porque pues estamos desde las 6.
No queremos tampoco que las personas se cansen, sino que tomen esto para el bien de ustedes. Así como nosotros el año pasado, nosotros nos tocaba desde las 6 de la tarde, a veces nos daban las 11 de la noche enseñándonos. Y nosotros valoramos eso porque muchas cosas que nosotros, a pesar de que teníamos, por lo menos yo todos los años que ya allá, diciendo que sabía las cosas y muchas cosas las estaba haciendo mal. Entonces, pueblo de Dios, valoremos todo lo que Dios nos da. Y pues nada, los dejo con la pastora. Espero que me hayan entendido, espero que hayan anotado las preguntas para las tareas y pues estaremos en la semana ahí hablando. Entonces los dejo con la pastora. Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Dale, pastora. ¿Me escuchan? Aló, aló. Ah, sí, ya me escuchan. Listo, entonces, bueno, eso era esta clase. Agradecemos a Dios por todo lo que Él hizo hoy en nuestras vidas. Y hoy vamos a entregar este tiempo, este curso, esta clase delante de su presencia. Hoy no nos vamos vacíos, sino que llenos no solamente de su presencia, Perdón, sino de... pastora, quería pedirle un favor a la señora Gloria, antes de tú cerrar, que ella entre unos 5 minutos en lenguas, para que toda la atmósfera, las casas queden bien y que las personas se vayan con una mente renovada y clara. Entonces, dale 5 minutos a ella y ahí sí entras tú a cerrar, bueno. Bueno, dale, señora Gloria. Amado Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, por esta palabra tan maravillosa que nos has mandado, Señor. Gracias por hablarnos a nuestra vida, por ministrar nuestro corazón. En esta noche, Señor, yo entro en tu presencia y alineo mi espíritu a tu Santo Espíritu precioso, Señor, para que seas tú hablando, sea tú ministrando a cada corazón, a cada vida en este momento. Ababaserende balabasirinti babalabacharabase. Y calabazaran balabachirinti bababasana rabachirinti babachi. Y tarrama y candara y camahayandara baselebasi. Y babasherente babalabasere basirinti babalabacha. Bababaserendiri bachandara bababalachi. Y caralabasalandere chirinti basiri tiba bababacha. Bababasherende basi. Y bababachendere batsendere balabandichi. Indra baba baba sara basendere bacha. Baba 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 she. Baba baba sere. Diri bala chandara landere bachindiri basa baba bacha. Kala bachindiri. Ikindiri bacha baba bandere endere bacha. La basandara bache. Indra bala base. Baba bachere. Baba baba chandara balende. Karabasere. Dira bacha la basendere balandiri chiri basa baba bache. Baba bacha, baba basere, kala baba bacha, baba bachere indere basi, indere baba sendere bacha, baba bacha, baba bacha, indere basa, la basendere bachi, baba bachi indere basi, indere baba bacha. Baba basere, diri bacha la baba serente baba la basi, indere bacha andara base, kala basandara balandere bachi. Tarabasa, Baba Basere, Diri Bacha, Landara Basendere, Baba Bacha, Baba Bache, Baba Sere, Deva la Basiri, Intibala Basa, Baba Bache, Indara Bache, La Sere, Diri Libachiti Libacha, Baba Cha, la Baba Bachi, Calabasandara Bache, Diri Bache, Calabacha. Gracias, Padre Santo, por moverte en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por visitar nuestras vidas en esta noche y renovarnos esa mente. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres tú el que te mueves con poder y con gloria en cada uno, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Alabamos y adoramos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Amén y amén. Amén, te damos gloria a ti, Espíritu Santo de Dios. Gloria y alabanza, honra sea para ti, Señor. En el Salmo 9 dice,
Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Y toda fortaleza mental, todo lo que el enemigo sembró, hoy pereció, porque hoy hubo un conocimiento pleno de la palabra, conocimiento donde tu pueblo va a seguir avanzando, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio del tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, a que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de nosotros, Jehová, mira nuestra aflicción que padecemos a causa de los que nos aborrecen. Tú levantas las puertas, Espíritu Santo de Dios. En este momento entregamos, Señor Jesús, esta reunión, Padre de la Gloria. Entregamos, Espíritu Santo, delante de tu presencia, todo lo que hoy se aprendió, Señor Jesús, que esto no salga por un oído, entre por un oído y salga por el otro, no, sino que se quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayuda a recordar a tu pueblo siempre de que esta palabra, que este conocimiento no lo ha dado simplemente el ser humano, sino es tuyo, tú eres el que nos has hablado. Dice en el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y desperté porque Jehová me sustentaba. Él nos va a sustentar en esta noche, sustenta hoy nuestro descanso, sustenta el día de mañana. En el nombre de Jesús, Él es nuestro escudo. Nos colocamos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto, el evangelio de la paz. Nos colocamos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En el nombre de Jesús activamos ángeles de oración para este tiempo, ángeles de intercesión. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, entregamos cada casa, cada persona que se ha conectado hoy, pero que se tuvo que desconectar en este momento. Padre de la gloria, cúbrelos con tu sangre preciosa, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, y envuélvelos con un manto poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Rey Celestial, por todo lo que has hecho. No hay nada, ni mortandad, ni pestilencia que pueda tocar las moradas de sus casas, porque hoy en el nombre de Jesús se cubre con la sangre del Cordero inmolado de cada dindel, de cada puerta. Espíritu Santo de Dios, hoy entregamos esta reunión, este curso, Señor Jesús, de finanzas, y empieza, Señor Jesús, a hacer tu obra. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos el domingo y ahí nos estaremos hablando, chaitos, para todos. Amén, buena noche para todos. Amén, bendiciones.